Bienvenidos, mis amados hermanos, a nuestro culto hoy día miércoles en el cual nos podemos reunir para poder buscar el corazón de nuestro Dios, buscarle con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Les doy una cordial bienvenida, mis amados hermanos, a este precioso culto. Estamos aquí en la iglesia Calvario. Una bienvenida a todos los que ya estamos ahí reunidos en nuestros cultos, para que recuerden, cada domingo a las 11 de la mañana nos reunimos buscando el rostro de Dios, siendo sus siervos ahí, buscando servirle con todo nuestro corazón. También los domingos a las 6 de la tarde estamos haciendo estas transmisiones en vivo, las cuales el Señor Dios nos permite hacerlo desde este lugar, desde esta plataforma del Facebook, y los miércoles a las 7 de la noche. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí, su servidor Jorge Huanca, comenzar este culto, nuestro culto de oración y de estudio bíblico. Vamos a tomar tiempo para orar, tiempo para buscar el corazón de Dios. Por favor, acompáñeme en estos tiempos, en estos momentos, para orar por varios motivos de oración, por nuestra iglesia, por nuestro país, que está en una situación bastante difícil, bastante delicada. Vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Les invito a unirnos a la mente de Dios, a buscar el rostro de Dios en esta noche. Vamos a orar, mis amados hermanos. Acompáñenme. Padre celestial, gracias te damos. Alabamos, Señor, tu nombre en toda forma, en toda manera. En este tiempo, en esta noche, hoy día miércoles, Señor, ya estamos avanzando básicamente mitad de semana de la primera semana de agosto. Tu Señor ha sido un Dios bueno, un Dios generoso con nuestras vidas. Siempre nos estás guardando, cuidando, protegiendo, proveyéndonos y dándonos lo mejor. Muchas veces las dificultades y los problemas no vemos como cosas buenas en nuestra vida. Perdónanos. A nosotros que te conocemos, ayúdanos a mirar desde una perspectiva más amplia, más grande, saber qué estás haciendo para nuestras vidas y para nuestros corazones. Ayuda a la iglesia de Calvario, Señor, a cada hermano, cada hermana que con corazón sincero, honesto delante de ti, se presentan, Señor, ante tu presencia. Nos presentamos delante de ti para honrarte, para alabarte. Tú conoces nuestras vidas, nada te es oculto. Ningún pensamiento, Padre, ninguna intención en nuestras vidas, ningún pensamiento, ninguna palabra ahí que está en nuestras bocas y que no le hemos dicho te es oculta. Y perdónanos cuando con acciones, actitudes, aún pensamientos, Señor, nosotros te fallamos, no damos en el blanco. No somos como tú. Enmiéndanos, Padre. Cámbianos más. Ayúdanos a ser como Cristo. Y de nuestras faltas que te estamos confesando en esta noche, perdónanos. Dice tu palabra que si nosotros nos acercamos a ti, tenemos un abogado que intercede por nosotros, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, como dice la Escritura, de toda maldad. Tú eres Dios bueno, amplio en perdonar, misericordioso, tardo para la ira, Señor. Por todo eso te alabamos y recurrimos a ello para que puedas, Señor, ser benévolo, ser complaciente con tus hijos. Y Padre, también podamos alcanzar el oportuno socorro y ayuda en arrepentimiento para buscar, Señor, tu rostro con todo nuestro corazón. Gracias, Padre amado, por esto en esta noche, por nuestra relación personal que tenemos todos los que ya hemos creído en ti, los que te hemos entregado nuestros corazones. Padre celestial, estamos orando como iglesia, estamos orando como cristianos aquí. Y Señor, queremos interceder una vez más por nuestro presidente Pedro Castillo. Señor, obra en su corazón.
Oh Señor amado, eres tú quien le puedes dar sabiduría para gobernar bien. Por el bienestar, Señor, de nuestro país, por la tranquilidad y paz, Señor, que tú has ofrecido cuando oramos por los que están, sobre todo, en autoridad, en eminencia, como dice la Escritura. Reclamamos eso, Padre, porque está en tu palabra. Queremos vivir quieta y reposadamente. Señor, danos un corazón para estimar, apreciar a nuestro presidente. Tú le has puesto ahí. Tú dale la sabiduría para dirigir, Señor, para el bien y de nuestro país y para que, Señor, tú seas honrado, seas glorificado. Ayuda, Señor, a los ministros recién elegidos. Padre, dale sabiduría. Dale, Señor, a estos seres humanos, porque humanos son, la capacidad, Señor, de sacrificarse por el país, de hacer lo mejor que se pueda, Padre, por el bienestar de la mayoría. Que nuestros ideales, pensamientos humanos, Señor, salgan de lado. Es algo que tú solo puedes hacer, Señor. Pero suplicamos a ti, quien tienes el poder, quien tienes el control, pues eres soberano, Señor. Tú llevas a los reyes, como dice, Señor, con garfio, o has horadado la nariz de los poderosos y llevas, Señor, por donde tú quieres. Sabemos que eso estás haciendo. Quizás no entendamos, Padre, pero eso estás haciendo. Pero ayuda, Padre, es nuestra oración para que el pueblo peruano salga de las aflicciones, de los sufrimientos que todavía estamos expuestos y que todavía tendremos. Que nuestras autoridades puedan ser de apoyo en medio de las dificultades que estamos enfrentando y las que enfrentaremos a futuro, cada persona, cada individuo de esta nación llamada Perú. Gracias, Padre, por la libertad que nos has dado. Gracias porque nos has puesto en un país rico en términos materiales. Hay abundancia de riqueza, Padre. Enséñanos a los creyentes a trabajar con dedicación, con esfuerzo, a no perder la perspectiva tuya. Padre, también gracias te damos porque nos has dado libertad aún hasta estos momentos. Y aun si así no fuera, Padre, permítenos seguir hablando de Cristo, compartiendo de la palabra de Dios, la preciosa, Señor, semilla del Evangelio que cambia y transforma a las personas. Señor amado, oramos una vez más por algunas personas específicas en esta noche. Oramos por nuestra hermana Ruth Juárez, que está, Señor, ahí convaleciendo de su salud, recuperándose. Ayúdale, Señor, a ella. Oramos por nuestra hermana, la esposa del hermano Roberto Bergeman, Elena Zapata. Señor, tú ayúdale, Señor, con los problemas y las dificultades que ella tiene. Gracias, Señor, a todos los que estamos conectados. Es posible que haya entre nosotros alguno que está enfermo, alguno que está atravesando alguna dificultad. Y Padre, ayúdanos, apóyanos. Y si no nos sanas, si no nos sacas del problema, sobre todo enséñanos, Señor, qué quieres que aprendamos, qué quieres que cambiemos, o cómo quieres que nos asemejemos más hacia ti, cómo quieres perfeccionar nuestras vidas. Y danos, Señor, tranquilidad, danos paz en medio de las luchas que todo cristiano, Señor, tiene. Padre amado, oramos por Jonathan Arce y por su novia Laura, Señor. Ellos están prontos a casarse. Ayúdales, guárdales, Señor, que puedan mantener vidas conformes, Señor, a ti, y que puedan, Señor, realizar todo su matrimonio, la boda que está planificado para estos días. Provéele las cosas necesarias. Ayúdale, Señor, con todo lo que ellos están haciendo en estos días. Te suplicamos, Padre, que ellos puedan tener una buena boda, que les puedas unir, Padre, ahí en el santo matrimonio, y que puedan vivir vidas que te honren y te glorifiquen. Gracias te damos, Señor, por todos ellos y por cada uno de ellos. Seguimos orando, Señor, por los jóvenes de nuestra iglesia. Recordamos a una señorita, Señor, Elvira, va a estar de cumpleaños este viernes. Cuida, guarda su corazón. Ayúdale, Señor, a andar por tus caminos. Igual recordamos a sus hermanas, a Evita. Tú, Señor, ayúdale a cada una de estas chicas que te aman, que han hecho una profesión de fe. Ayúdales, Padre, a confirmar su corazón en la fe a la cual ellos, Señor, han creído.
Bendícele a cada una de ellas. Ayúdales, Padre, a andar conforme a tu corazón. Oro por los demás jóvenes de la iglesia, Señor. Jóvenes que seguramente ahora no tenemos reuniones, pero Padre, hay en su soledad, hay en sus momentos de reflexión, a veces de aflicción también. Padre, enséñales el buen camino. Eres tú, Señor amado, quien puedes jalar, Señor, sus vidas, sus corazones y volcar, Señor, sus corazones una vez más a ti. El tiempo de la juventud es precioso, Padre. La Biblia nos dice, tome placer tu corazón en los días de tu juventud, en los días de tu adolescencia. Que podamos hacer lo que viniere, Señor, a nuestros ojos, a lo que sentimos. Pero que sobre todo, Señor, al instante de tomar decisiones, consideremos que tú vas a juzgar todas estas cosas, que tú vas a arreglar estas cosas, Señor, en nuestras vidas. Somos responsables desde la adolescencia, la juventud, Señor, hacia ti por las libertades con que tenemos, por la forma en que actuamos. Oh Padre, ayuda a cada joven, ayuda a cada persona, a cada individuo, Señor, a ser responsables de las cosas que hacemos delante de ti. Te agradecemos, Señor, infinitamente porque tú nos escuchas. Ahora permítenos abrir nuestro corazón para escuchar tu palabra. Todo esto te encomendamos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, gracias por involucrarse en este tiempo, por estar participando de nuestro culto aquí en esta noche. Quiero dar una bienvenida antes de comenzar ya con la palabra del Señor, de alistarnos ahí para la enseñanza. Gracias a todos los que están reuniéndose, a los que están uniéndose. Bienvenidos a todos. Arturo, buenas noches. Roxana, buenas noches. Edgar, que el Señor te bendiga, que puedas pasar un buen tiempo con la palabra. Dalila, Josué, David, Edgar, hermano José Rosales, saludos también a tu esposa Denise, Lidia Calderón, bienvenidos hermanos. Yo sé que hay otras personas más que quizás no envían un saludo, pero que el Señor les guarde. No se olviden, compartan hermanos este video. Compartan, hermano. Es una forma de hacer evangelismo, hermano. Comparte este link con amigos para que la palabra de Dios pueda llegar a los corazones de ellos. Eso es sumamente importante, hermanos. Esto es parte de hacer la obra del Señor. A veces compartimos cosas irrelevantes, pero comparta la palabra, comparta el mensaje de las Escrituras el día de hoy. Y vamos ahora a acercarnos a la palabra de Dios. Vamos a estar buscando en el libro de Filipenses. Ahí hemos estado, hermanos, estacionados por bastante tiempo y vamos a seguir ahí, hermanos, avanzando, estudiando casi verso por verso, introduciéndonos en ciertas palabras. Voy a comenzar con una lectura que ya la hemos hecho la semana pasada, pero vamos a leer versículos 1 y 3 a modo de introducción y luego seguiremos con verso 4 en adelante. Dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Voy a leer versículo 1 y 3 para traer nuestras mentes a la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a considerar el tema de hoy. El tema, Señor, que tienes ahí frente a nosotros, a tu palabra. Abre una vez más, Señor, nuestro entendimiento. Haznos sensibles a la palabra del Señor. Ayúdanos a ser como tú mientras estudiamos el libro de Filipenses. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano,
¿Cuál es el mayor impedimento para ser como Cristo? ¿Cuál será el mayor impedimento para ser como Cristo? Tú lo tienes ahí ya en la parte baja, ya lo he escrito. El mayor impedimento para ser como Cristo es este asunto que a veces nos embarga: confianza en la carne. Es decir, tener mi propia justicia. Eso es una de las, vamos a decir, ese es el mayor impedimento para ser como el Señor Jesucristo. Estamos en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 11. Y hermanos, para comenzar a pensar en esta noche y pensar cuál es el impedimento realmente. El verso 3, que ya lo hemos estudiado, pero nos va a revelar otros detalles sobre este impedimento para ser más como Cristo o para llegar a ser cristiano. Esas son dos cosas grandes que se van a abarcar aquí. Pero vamos a ver en primer lugar el impedimento. El verso 3 nos dice, o ya nos ha dicho, porque nosotros somos la circuncisión. Y hermanos, aquí cuando está hablando de que nosotros somos la circuncisión, está explicando, hermanos, que nosotros somos la obra que Dios ha hecho en salvación. ¿Y por qué, mis amados hermanos, nuestra confianza en la carne, nuestra propia justicia, por qué nos impide llegar a Dios? En primer lugar, hermanos, la confianza en la carne, en este ser humano, de carne y hueso, porque a eso se refiere el texto que estamos viendo aquí cuando habla de confianza en la carne, ya lo vamos a ver más adelante, pero se va a oponer, hermanos, y va a impedir o que llegues a conocer a Cristo, o que ya siendo como Cristo no puedas crecer conforme a la imagen. Porque hay tantos creyentes que a veces luchamos en el tiempo y los años, y puede ser que este sea uno de los grandes impedimentos de poder llegar a ser más como Cristo Jesús. Porque, hermanos, nuestra confianza en la carne, nuestra propia justicia, se opone a varias cosas. Se opone a la obra de Dios. Hermanos, cuando el texto en el verso 3 habla, nosotros somos la circuncisión, mis amados hermanos, espiritual de la cual está hablando aquí, no está hablando de un acto físico en la carne, sino está hablando del acto de Dios de limpiar nuestro corazón, de hacernos como Cristo Jesús. Es una obra divina. Y cualquier cosa, hermanos, que vaya contra la obra de Dios, es decir, comienzo a confiar en mi propia carne, en mi propia justicia, para alcanzar salvación o para crecer, nos va a impedir. Porque, hermanos, la obra de salvación en su totalidad es una obra de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a depender no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras habilidades o en nuestras capacidades. Hermanos, lo necio, lo vil, lo menospreciado del mundo ha escogido Dios. No vayas a pensar que porque tú dices que eres creyente es porque eras lo mejorcito de este mundo. No, eres lo vil, lo menospreciado, aquello que no valía, la escoria. Dios ha escogido para hacer de lo que no es cristianos de verdad, de gente impía, gente santa. Nosotros somos la circuncisión, y cualquier pretensión humana para intentar alcanzar la salvación o perfeccionarnos por nosotros mismos en nuestra propia mente, en mis propias habilidades, hermanos, va contra la obra que Dios está haciendo. Otro asunto, hermanos, ahí que nos narra la Escritura, porque nosotros somos la circuncisión en el verso 3, pero también dice, los que en espíritu servimos a Dios. Hermanos, nuestras propias justicias, nuestra propia obra, esta confianza en la carne, hermanos, va a impedir que mantengamos un espíritu de servicio real. Hermanos, ¿por qué servimos? ¿Por qué servimos? No servimos porque somos mejores. Hermanos, un siervo es una persona comprada.
Voy a explicarles un poco cuando pensamos en la esclavitud, el término doulos, el término esclavitud, porque de ahí viene el término siervo. ¿Qué significaba ser un siervo? Significaba que habías caído en cierta incapacidad en la vida, que no podías pagar tus deudas o habías tenido finalmente que venderte para poder comer porque no habías podido tener, vamos a decir, cierto éxito material en la vida, o habías caído en cierta desgracia. Y no es que eras mejor. Si eras mejor, no tendrías por qué ser siervo. Y todos nosotros, hermanos, los cristianos, los creyentes y aquellos quienes buscan a Dios, necesitan entender que vas a tener que esclavizarte al Señor de los señores, al Señor Jesucristo. Los que en espíritu servimos. Hermanos, siervos inútiles somos, dice el Nuevo Testamento en las palabras de Cristo Jesús. Lo que debimos hacer, eso hemos hecho. Hermanos, y aquí los que estamos aprendiendo. El servicio a Dios real, la entrega a un Señor para servirle, no puede estar plagada de autosuficiencia. No es que tú puedes. Hay alguien que es Señor. Hay alguien que es más supremo que tú. Hay alguien quien tiene más. Hay alguien que puede más. Entonces, si vamos a confiar en nuestra propia justicia o voy a confiar en mi carne, como dice el versículo 3, pues es un impedimento para salvación, es un impedimento para santificar nuestras vidas. Y son dos cosas diferentes. El que es salvo por siempre. Pero a veces va a tener el impedimento de crecer si está confiando en su propia justicia, en su carne. Por otro lado, mis hermanos, mis amados hermanos y querido oyente aquí, ¿por qué más nuestra propia justicia, nuestra confianza en la carne se opone, hermanos? ¿A qué más se opone? Porque es un impedimento. Porque es un impedimento, hermanos, para la gloria de Cristo Jesús. Los que en espíritu servimos a Dios, y miren lo que dice el verso 3. Pablo hablando de sí mismo y de los creyentes y los filipenses. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no nos gloriamos en que yo soy más espiritual. Nosotros no nos gloriamos en que mira cuántas personas evangelizo. Nosotros no nos gloriamos, hermanos. Mira cómo leo la Biblia. Mira cuántas veces yo he memorizado la Escritura. Mira cuánto doy al Señor. Yo doy más que tú. Yo voy más a la iglesia. Yo soy más fiel que tú. En eso no nos gloriamos, hermanos. Nosotros nos gloriamos en la persona de Cristo. Nosotros nos gloriamos cuando yo puedo ser más como Cristo. Y te das cuenta, ese puedo ser más como Cristo siempre nos queda chico. Porque, hermanos, nunca vamos a llegar en nuestra humana carnalidad a llegar a ser exactamente a la perfección de Cristo Jesús. Y vamos a esforzarnos, sí. Pero nuestra gloria, hermanos, es para Cristo Jesús. Cualquier esfuerzo humano, cualquier confianza en nuestra propia carne, en nuestra propia justicia, hermanos, nos van a impedir porque van a quitar la gloria del Señor. Hermanos, que Dios nos ayude a entender que es importante, hermanos, notar que hay cosas que nos impiden, principalmente, hermanos, este asunto de confiar en nuestra propia carne. Termina el texto en la siguiente forma: no teniendo confianza en la carne. Y te puedes dar cuenta por el texto que un sentido es un mandato negativo. Pablo está diciendo, nosotros somos salvos, hemos sido ya circuncidados en nuestros corazones, servimos a Dios y la gloria le damos a Cristo Jesús. Y no tenemos confianza en la carne. Hermanos, cualquier búsqueda personal,
cualquier autosuficiencia, autoestima, o querer lograr ser algo dentro del evangelio, hermanos, dentro del cristianismo, querer resaltar más que Cristo Jesús, más de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es una pretensión vana. Y por eso Pablo nos dice, no teniendo confianza en la carne. El cristiano, el hombre de Dios, no confía en su carne. Esto quiere decir que soy incapaz de todo en cierta manera. Hermanos, nosotros no somos capaces de hacer perfectamente y bien las cosas si no estamos apoyados y no tenemos como meta clara a quién estamos siguiendo, a quién estamos honrando, a quién estamos sirviendo, a quién estamos glorificando. Nuestra confianza en la carne, hermanos, puede ser un problema en nuestras vidas. Porque finalmente, hermanos, se opone a la fe verdadera. Hay mucha gente hoy día, querido amigo que estás escuchando, que piensa que cuando lleguen al cielo, Dios va a pesar sus vidas. Y si tus buenas obras, tu justicia, por este lado aquí, tu confianza en la carne pesa más, vale más que lo que ha hecho Cristo Jesús en la cruz, tú vas a entrar al cielo. No vale. Nada que el ser humano pueda hacer vale para ser salvo. Y a veces nuestro propio esfuerzo, nuestra propia confianza en la carne, como nos narra aquí el texto, puede hacernos pensar que yo puedo alcanzar el cielo, y ese es un engaño, es una mentira de Satanás y del diablo que te oculta la fe verdadera. Hay mucha gente honesta metido dentro de religiones. Hay mucha gente honesta que se autodenominan cristianos y lo único que tienen es confianza en la carne. Que lo que están haciendo les va a ayudar a llegar al cielo y nada. Quiero decirle, querido oyente, nada te puede ayudar. Nada, absolutamente nada que hagas te puede ayudar a llegar al cielo. No hay esfuerzo humano que hagas que te haga entrar a la eternidad. Lo único que tú necesitas es confiar total y solamente en Cristo Jesús. Este es el impedimento. Lo hemos narrado y cuando el texto aquí nos habla de confiar en la carne, quiero darles algunas definiciones que les pueden ayudar a cada uno de ustedes en estos tiempos. Cuando el texto está hablando de confianza, ¿qué es esto de confiar? Es la palabra peizo en el griego. Peizo, como ya mencionamos la semana pasada, es un convencimiento. O sea, estoy totalmente persuadido. Y como les dije, hermanos, hay gente que está totalmente persuadida de que en alguna forma va a encontrar a Dios o va a llegar hasta Dios o cree que ya encontró finalmente a Dios. Es una acción mental esta confianza, ¿no? Mediante argumento a veces verdadero o falso también. Este término solamente confianza que estamos peizo en el griego. Pero el problema es que esta confianza está en este lado, en la carne. Y carne, hermanos, ¿ya? Esta confianza en la carne está hablando pues básicamente la carne de un animal, nuestra piel, ¿no? Cuando se habla de, tú tienes por ejemplo un pedazo de carne, un pedazo de bistec como alimento, a eso se refiere, ¿no? Se refiere básicamente al cuerpo, a la parte material, es la naturaleza humana con todas nuestras debilidades. ¿Cómo podemos confiar en nosotros mismos? Hermanos, la propia historia, nuestra propia experiencia personal nos hace entender que no podemos confiar ni en nosotros mismos, porque somos humanos, porque somos carne, somos impíos, somos por naturaleza con tendencias pecaminosas.
Los hombres aparentemente más santos, los hombres aparentemente más fuertes, aún cristianos, han fallado en sus propias vidas. ¿Cuánto más nosotros? Querido oyente, tanto para la salvación que es en Cristo Jesús, para encontrar la vida eterna, o querido oyente, para mantener una vida en santidad, necesitas confiar sola y totalmente en Dios. Porque cualquier autosuficiencia o confianza en la carne o tu propia justicia no te permitirán crecer. Y a ti, querido amigo, que no conoces a Cristo, te será imposible venir a Cristo Jesús. Voy a demostrarles, y Pablo nos va a mostrar aquí a través de las Escrituras, cómo este impedimento representa grandes peligros para la vida del ser humano, tanto para alcanzar y encontrar la salvación en Cristo Jesús, como para crecer en el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los grandes peligros que el ser humano atraviesa cuando está confiando en su carne, cuando tiene su propia justicia como la fuente de su seguridad para la eternidad? Miren lo que Pablo nos va a decir. Les leo el versículo 4. Entramos ya a un segundo punto y vamos a ver los peligros de esta autoconfianza, de este impedimento que no nos permite ni llegar a Cristo, y algunos que estamos en Cristo, crecer más en nuestras vidas. Miren cómo Pablo va a presentar los grandes peligros que hay. Miren lo que Pablo nos dice. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Vuelvo a repetir. Miren, es tremendo. Primera frase. Aunque yo tengo también. Esta primera frase quiero que notes y quiero resaltar algunas cosas. Hermanos, Pablo era un cristiano genuino y verdadero. Pero él se incluye en esta gente y dice, yo también. Hermanos, todo ser humano naturalmente tiene esta tendencia de confiar en su carne para diversas cosas. Nos creemos autosuficientes. Y Pablo aquí nos hace hincapié. Yo tengo también. Lo ponemos en otra forma. Yo también tengo. O sea, cualquier persona, hermanos, puede hacer esto. Miren el apóstol Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice, si alguno piensa. Este alguno es un término aquí en el griego que se refiere a personas. A cualquier persona, ¿no? Está hablando de la vida del ser humano. Si alguna persona piensa, y aquí, hermanos, el gran peligro de que nosotros podemos o alcanzar la salvación o que por nuestros propios medios podemos ser más santos. Mira lo que nos dice el texto aquí. Es una confianza, esta confianza en la carne, ¿no? Y dice, pero aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa. Hermanos, esto es humanismo puro. Hoy en día, a veces dentro de la iglesia se predica cosas como, tú y yo podemos hacer las cosas. Podemos tener éxito en la vida. Podemos tener éxito en la vida. Puedes ser grande, puedes ser rico, puedes estar bien de salud. Todo depende de ti. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ya, lo que tú quieres, eso va a ser, pero va a depender de cuánto anheles, Esos son engaños, hermanos. Son pensamientos puramente humanistas. Hermanos, en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, no podemos hacerlo. Pablo está aquí en forma, vamos a decir, aún sarcástica. Les está diciendo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Si alguno, todos piensan. Este pensar es humano, es natural. Todos pensamos que somos mejor que otros.
Todos pensamos, yo soy mejor cristiano que él. El pastor piensa, yo soy mejor cristiano que las ovejas. Algunas ovejas por ahí piensan, yo soy mejor cristiano que el pastor. No, hermanos, todos somos peores. A veces pensamos que el cristianismo verdadero se basa en lo que yo puedo hacer. No, hermanos, no se basa en lo que nosotros podemos hacer. Se basa en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y lo que nosotros le dejamos a Dios obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. No te equivoques. Sin Dios, hermanos, como dice el coro, nada somos en este mundo, en esta vida. ¿Cuál es el otro peligro, hermanos? Pensando en el versículo 4. Miren, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Miren lo que dice Pablo, se está comparando. Si alguno de ustedes, si cualquiera de ustedes, hablando a los hermanos, de repente hay algún hermano equivocado ahí seguramente en Filipos que está siendo arrastrado por ciertas ideas de autoconfianza en sí mismo para poder crecer más en Cristo. Si alguno de ustedes le dice, puede confiar en la carne, yo puedo ser más que tú. Hermanos, es bien fácil, hermanos, medir nuestra espiritualidad cuando nos comparamos con otros. Es bien fácil, querido oyente, a ti amigo que no conoces a Cristo, pensar que vas a ir al cielo cuando te comparas con otro. Algunos de nosotros seguramente no hemos cometido unos pecados gravísimos. En la mente sí, pero pensamos, ¿no? No. Tú de repente has robado. Yo he pensado en robar, pero tú has robado. Entonces, tú eres más culpable que yo. Además, yo solamente he robado 5 soles. El otro dice, no, pero yo solamente he robado 100 soles. El otro dice, no, pero yo solamente he robado 5,000. No, yo solamente he robado 1,000,000 de soles. Y otro dice, yo he robado solamente 500, pero el otro ha robado más. Y te das cuenta que cuando nosotros nos comparamos con otras personas, tanto para acercarnos en humildad a Dios, para alcanzar la salvación, o a los que ya creen en Cristo para crecer en salvación, siempre que nos comparamos con otros vamos a ser mejores. Hermanos, ¿qué necesita una persona para ser ladrón? ¿Cuánto necesitas robar? Róbate un alfiler y eres ladrón. Róbate algo que no es tuyo y que alguien aparentemente no lo necesita, ya eres un ladrón. No importa la cantidad. De repente hay alguna persona que por A o B, vamos a decir, se ha arrepentido, y qué bueno que te has arrepentido. De repente, en el transcurso de la vida, en tu forma de vida, has matado a una persona. Pero tú dices, no, yo solamente he matado a uno, el otro ha matado a más. Hoy en día, ¿cuántas comparaciones hay como esas, no? O dice, no, yo maté por una causa justa. El otro ha matado por otras causas. Y hermanos, compararnos a otras personas no nos ayuda. Es un gran peligro para aquellas personas que con honestidad están buscando entender el sentido de la vida y qué hay más allá de esta vida. Querido oyente, si tú estás comparándote con otras personas, deja de compararte. Porque siempre vas a encontrar un pecador más vil que tú. Pero finalmente, para que tú seas pecador, necesitas solamente de una micra de pecado en tu vida, de un pecado que tú le puedes llamar hasta una mentira blanca o inocente. Eres pecador y estás bajo el juicio de Dios. Pero si te comparas a otras personas, jamás vas a encontrar a Jesucristo, el Redentor, el Salvador. Y para ti, mi querido hermano, jamás vas a crecer. Tú que vas a una iglesia bíblica, que lees la Biblia, no vas a crecer porque que te comparas con otras personas. No, pero yo soy mejor que él. Yo voy más a la iglesia que él. Yo diezmo más que él. Yo leo la Biblia más que él. Yo oro más que él. Está bien, pues. Está bien que tú hagas más que eso. Pero te estás comparando con otra persona. Tú tienes que buscar compararte con Cristo Jesús. Nuestra meta es ser como Cristo Jesús. Y hay un gran peligro. Pensar en mi propia justicia. Confiar en mi propia carne
para mi propio crecimiento espiritual o para buscar la verdad de la salvación, de la vida eterna en Cristo Jesús. Otro peligro que quiero notar, hermanos, en el verso 5. Miren lo que Pablo nos va a narrar aquí. Y estos son grandes cosas y grandes peligros, son esfuerzos externos. Y Pablo va a mencionarlo. ¿Sí? Tú tienes para pensar de que eres mejor por las cosas que haces, por tu propia justicia. Tú puedes confiar en la carne. Le dice, yo más. Pablo le dice, yo más. Yo puedo más que tú. Y le comienza a decir, yo me he circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy un fariseo. Era como decir hoy día, hermanos, ser un bautista, ser una persona así bien conservadora, ortodoxa, ¿no? Algunos pueden decir, no, yo soy acá reformado, va a decir aquí, ¿no? Mi doctrina es sana, yo tengo la sana doctrina. En cuanto a celo, entro al versículo 6, en cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, mira, irreprensible. Pero todo eso era solamente esfuerzo externo. ¿Cuánta gente hoy día, hermanos, está intentando alcanzar, querido oyente, alcanzar salvación por meramente esfuerzo humano? Yo recuerdo años en mi propia vida, haciendo largos rezos, formas de oraciones largas que son repetitivas, rezos, participando en ceremonias, a veces golpeándome el pecho, a veces llorando, pero nunca encontrando la justicia en Cristo Jesús. Solamente esfuerzo externo. Tú puedes hacer un sinfín de cosas, pero si no están enmarcados, pueden convertirse en solamente y meramente esfuerzo humano. Puede ser también, querida iglesia de Cristo Jesús, le hablo en esta noche a usted que participa en la iglesia local, que es miembro en una iglesia local, que ya se ha convertido, que lo único que estás haciendo es esfuerzo externo y no hay nada adentro en tu corazón. Y finalmente, estás pensando, como dice Pablo aquí, en cuanto a la ley, yo soy irreprensible. Tienes una aparente espiritual, o voy a decirlo más claramente, tienes una falsa espiritualidad. Oh, hermanos, hoy en día hay gente que pretenden ser espirituales y no pretenda ser espiritual. No pretenda ser espiritual con cosas externas. Hermanos, vamos a ser honestos. Una corbata, un saco, una forma de hablar muy tranquila, muy pacífica, no revela espiritualidad. Y no digo que así no debe ser, que así no debe conformarse nuestra conducta, pero a veces hacemos tanto alarde de las cosas externas, de cosas, vamos a decir, exteriores, y nos olvidamos de lo interior. Y pensamos, yo soy irreprensible, porque no hago esto, no hago el otro, o me he visto en tal forma, o me vi. Hermanos, sí hay cosas que obviamente tienen que hacerse. Es imposible, hermanos, andar mostrando nuestro cuerpo, ya sea hombre o mujer, o teniendo otras cosas que son que tienen que ver con la inmoralidad sexual en nuestra moda, en nuestra música, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vamos a decir, de vestirnos. Pero yo quiero decirle que esas son solamente cosas externas. Y no digo que está mal, pero si solamente estás dependiendo del externo y en el corazón estás sucio y cochino, eso está mal. Hay hermanos y hay personas cristianas evangélicas que dan la apariencia nomás. Dan la apariencia de irreprensibilidad y no hay espiritualidad real en el corazón. ¿Por qué? Porque están autoconfiando en su propia carne, en su propia justicia. Ni tú ni yo somos mejores que otros hermanos. Que el Señor, hermanos, nos ayude a ver los peligros de la autoconfianza o de la confianza en la carne para
encontrar a Cristo Jesús, a los que no son salvos o a los que somos creyentes, para ser más y más como nuestro Señor. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? Vamos a ver lo que nos dice Pablo. Pablo no nos va a dejar ahí en el aire. Versículo 7. Versículo 7, voy a dar lectura aquí a la palabra de Dios. Dice el primer verso: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Preciosas palabras que nos ayudan a enfocarnos correctamente, a enfocarnos en la solución para no estar confiando en nuestra carne. Algunos detalles aquí, hermanos. Uno tiene que aprender a negarse a sí mismo. Una cosa que ya hemos hablado en mensajes pasados, aquí viendo Filipenses, viendo al Señor Jesucristo negándose a sí mismo. No se aferró el ser igual a Dios, ¿no? Sino que vino y se hizo hombre, haciéndose lo más vil y hasta morir en muerte de cruz. Hermanos, nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos. Como está aquí escrito, dice: por cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿Cuántas cosas tú tienes que tú piensas que son ganancia? Mira, una cosa que va a ayudarte a ver si estás confiando en tu propia justicia es cuando tú pienses: esto para mí vale. No, así no debemos pensar. Entonces está mal ese pensamiento, claro. Es que no es lo que vale para nosotros, es lo que vale para Dios. Por eso es que Pablo, hermanos, pudo despojarse de todas las cosas que era. Él era un hombre, vamos a decir, aparentemente íntegro dentro del judaísmo. Era un hombre irreprensible dentro del judaísmo. Era un hombre que había cumplido toda la palabra de Dios, pero no era suficiente. Por eso es que Pablo dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. La primera cosa que nos va a ayudar a no confiar en nuestra propia carne o en nuestra propia justicia es negarme a mí mismo. Negarme a aquellas cosas que yo pienso que son para mí, que son mi ganancia personal. Aquí no hay ganancia personal. En la vida del cristiano no es ¿qué voy a ganar yo? Bueno, cuando uno se vuelve cristiano no es ¿qué voy a ganar yo? Es ¿qué voy a ganar para mi Señor? No es para mí. Y si estás viviendo una vida así, pues estás mal. Tienes también que estar dispuesto a perder. Dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, y enfatizo la segunda frase: las he estimado como pérdida. Las he estimado como pérdida. Tienes que estar dispuesto a perder. Aquel hombre, aquella persona que quiere alcanzar salvación, tiene que estar dispuesta a perder toda su justicia, toda su confianza total en su carne. Por eso que una persona que se cree muy buena moralmente, le es imposible llegar a Cristo porque no lo necesita en sus propios pensamientos, porque su propia moralidad es su ganancia. Yo jamás he hecho esto. Yo no soy como los otros. Tienes que estimar como pérdida. Tienes que estar dispuesto a perder. ¿Qué más nos dice el texto, hermano? Tiene que haber un cambio de actitud. Tienes que estimar, dice, estimando como pérdida por amor de Cristo. Y el amor, hermanos, es una actitud que ya vamos a tocarla. Verso 8 nos dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Hermanos, tiene que cambiar nuestra actitud. Tiene que cambiar en dónde estamos poniendo valor. Bueno, no puedes poner valores en ti mismo, en tu persona, porque humanos somos y pecadores somos. Quiero decirle, querido creyente, deje de confiar en el hombre. Por eso es que la Biblia nos dice: maldito el que confiar en el hombre. El único en el cual nosotros podemos confiar es en Cristo Jesús. Porque tarde o temprano, como seres humanos, podemos fallar. Y tienes que cambiar de actitud. ¿Cuánto más? Tienes que aprender a dejar de confiar en ti mismo. Tienes que cambiar de actitud.
Todas las cosas que aparentemente son para ti ganancia, tienes que estimarlas como pérdida. ¿Pero en virtud a qué, hermanos? En virtud a la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Qué nos ayuda, hermanos, a no confiar en nuestras propias fuerzas? ¿Qué ayuda a una persona a encontrar salvación, a encontrar vida eterna? El conocimiento de Cristo. Hermanos, ¿qué salvó a personas como esta mujer samaritana, que 5 maridos había tenido y con el que estaba viviendo actualmente no era su marido? ¿Qué salvó a esa mujer? ¿Su autoconfianza? ¿Su propia espiritualidad? ¿Su propia justicia? No, le salvó Cristo Jesús. ¿Qué salvó a ese otro grupo de samaritanos que vinieron después de ella? ¿Qué salvó a esta gente que era idólatra o que tenía una confusión, una mezcolanza del judaísmo con otras religiones que les había sido traída de otros lugares? Otro tipo de adoración. ¿Qué cosa les salvó, hermanos? El conocimiento de Cristo. Hermanos, ¿qué liberó, qué salvó a personas que eran endemoniadas, totalmente controladas por espíritus demoníacos? Fue el conocimiento de Cristo. Hermanos, ¿qué salvó al apóstol Pablo? Él conocía la Biblia. Él sabía versículos de memoria, más que tú, más que yo, sobre todo del Antiguo Testamento. ¿Pero qué le salvó? Conocer a Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el momento que se encontró ahí cuando estaba yendo camino a Damasco. Es ahí, hermanos, el conocer a Cristo, mi querido oyente, mi querido amigo, te hace producir cambio en tu vida. Es solución para aquella persona que está perdida. Tienes que conocer a Cristo. ¿Y qué produjo cambios, hermanos, reales en Pablo? ¿Cómo es que Pablo se puede dar cuenta, aunque estaba siguiendo una religiosidad, dice, esto no vale? Aunque hago esto, el otro. Y puede ser que ahora me esté escuchando en estos momentos alguna persona que practica una religión, que inclusive se ha bautizado o que inclusive predica. Pero Pablo se da cuenta que la religiosidad no vale hasta el momento que conoce a Cristo. Te hago una pregunta, mi querido amigo, querido oyente, y mirando aquí la palabra de Dios que tenemos en esta noche para leer. Pablo dice con toda seguridad, ciertamente, él tiene una seguridad increíble. Todo lo que he hecho en mi vida religiosamente, especialmente de lo que he hablado, las tiene como pérdida, y nota cómo califica lo siguiente: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pregunta para ti en esta noche, querido oyente, ¿conoces a Cristo? No te pregunto si vas a la iglesia. No te pregunto si eres miembro de una iglesia. No te pregunto si te has bautizado. No te pregunto si has participado de la cena del Señor. No te pregunto si estás predicando. No te estoy hablando de si predicas el evangelio. Te estoy preguntando, ¿conoces a Cristo? ¿De verdad le conoces? Si no conoces a Cristo, es imposible que puedas encontrar salvación. Y si no conoces a Cristo, voy a decir aquí a la iglesia del Señor Jesucristo, si no conoces bien a Cristo, no vas a poder crecer, porque no sabes cómo es, porque no sabes cómo actúa, porque tú vas a pensar, no, Cristo va a actuar así, porque yo pienso que así es. Hermanos, he escuchado a algunas personas que les han enseñado el evangelio en forma muy superficial y dicen, yo pienso que así está bien que tú pienses, pero ¿es así como piensa Cristo? ¿Es así como debes de vivir? Aún, hermanos, para evangelizar o para hacer cualquier cosa o tomar decisiones en la vida, no basta decir que yo pienso que así. No, tenemos que estar seguros que conocemos lo que Cristo quiere que hagamos en nuestras vidas, lo que Cristo quiere que pensemos en nuestras vidas, lo que Cristo quiere que sintamos en nuestras vidas. ¿Conoces la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús?
tu Señor. Es Él el que controla tu vida. Para Pablo, sí. De Cristo Jesús, mi Señor. Otras soluciones, hermanos. Tienes que aprender a amar a Cristo. Hermanos, nosotros que ya estamos entendiendo, hemos entendido el Evangelio. Cristianismo no solamente es bueno, hago una oración, no es yo te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, quiero ser salvo, amén, y se acabó. No, hermanos. Tenemos que desarrollar un amor por nuestro Señor. Cuando nosotros aprendemos a amar de verdad a Dios, vamos a entender que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Pero si le amamos, vamos a seguirle. Si le amamos, vamos a obedecerle. Si le amamos, vamos a pensar como Él. Si le amamos, vamos a ser más como Cristo Jesús. ¿Le amas? ¿Le amas? ¿O estás amando más tus propios deseos? ¿O estás amando más tus propios anhelos, tus propias metas, tus propios planes? Espero que tú, cuando pienses acerca del amor y ames tanto al Señor, tú puedas decir, todo lo que venga en mi vida no hay problema. Si lo pierdo todo está bien. Todo lo demás es basura por amor a mi Señor. Como dice aquí el texto, finalmente en el verso 8, para ganar a Cristo. Amar a Cristo, ganar a Cristo. Otra cosa más, hermanos, en el versículo 10, encontrar la justicia en Cristo Jesús. 9 y 10 nos hablan de eso. Dice así, verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este es el versículo 9. Versículo 9. Está mal ahí la cita, la referencia. La solución, hermanos, es encontrar la justicia de Cristo por la fe. En nuestra propia justicia, querido oyente, el ser humano no puede encontrar salvación. Como le dije, el día que usted llegue al cielo y puedas pesar todas tus buenas obras, no sirve, te va a decir Dios. Porque esa es tu propia justicia. No es la justicia de mi Hijo, que lo puse en la cruz para morir, para pagar todas las perversidades, los pecados que has hecho tú en esta vida. Tu justicia no puede pagar eso. La justicia de Cristo, sí. La justicia de Cristo, como nos dice aquí el texto, es por la fe. Y la fe es algo, una vez más, que Dios produce en nosotros. Como dice el texto ahí en Efesios, ¿no? La salvación es por la fe, ¿no? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero es por la fe que Él nos ha dado. Y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y bendito sea Dios, hermanos, que nos ha permitido a nosotros y nos ha dado la fe para creer en Cristo Jesús. Porque habiendo estado muertos en delitos y pecados, Dios nos ha capacitado para ejercer fe en Cristo Jesús y encontrar su justicia. Querido amigo, ¿por qué no vienes y buscas la justicia de Cristo Jesús? ¿Por qué no vas a la cruz del Señor y encuentras en Él tu Redentor, tu Salvador? Por último, quiero leer versos 10 y 11. Una vez más nos habla del conocimiento en el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí, hermanos, otra cosa que nos va a ayudar para que crezcamos, querido oyente, para que tú puedas encontrar a Cristo Jesús y tener la vida eterna y ser salvo, es esta verdad. Tienes que participar de la muerte de Cristo. Es imposible para una persona
llegar a tener vida eterna, llegar a ser justificado, si no se enfrenta ahí con Cristo Jesús en el Calvario, en la cruz. Ahí donde Cristo pagó por tus pecados, por mis pecados. Y será imposible para el cristiano crecer si no nos ponemos a padecer ahí juntamente con Cristo. Porque tiene que haber una entrega de nuestra vida y entender cuánto padeció Cristo para que todo lo que hagamos no valga nada. Hermanos, no hay forma de que algún padecimiento que nosotros hagamos se compare a la intensidad del sufrimiento de Cristo. Porque, hermanos, cuando Cristo padeció, ¿cuál fue el padecimiento más grande y más grave en la vida de Cristo Jesús? Fue el momento cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es algo que el creyente no va a experimentar, porque Cristo ya pagó la paga del pecado, que es la muerte eterna, porque Dios le dio la espalda a su Hijo y Él murió, pero también, como dice aquí el texto, resucitó y nos muestra el poder. ¿Quién es el que resucitó, hermanos? Fue Dios con su propio poder, y es el poder de Dios que nos capacita para poder llegar a ser salvos, querido oyente, o para el cristiano, para tener el poder de vivir vidas transformadas. Vamos a terminar en esta noche pensando en el Evangelio de Cristo, en todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, en mi vida, en esta noche. Oremos, por favor. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más en este tiempo, porque hemos leído, hemos escuchado tu palabra. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a buscarte de todo nuestro corazón. Gracias, Padre, porque en nuestra propia justicia, porque en nuestro propio esfuerzo no podemos, Señor, ni encontrar la salvación en Cristo Jesús, ni crecer en el Señor Jesucristo. Oh Padre, perdónanos cuando estamos confiando en la carne o en nuestra propia justicia. Ayuda, Señor, si hay alguna persona, un individuo que no ha podido todavía conocer a Cristo Jesús. Ayúdale, Padre, a dejar de confiar en las buenas obras que está haciendo, en aquellas justicias que él piensa que puede ayudarle a llegar al cielo. Tú solamente, Padre, y solamente tu conocimiento pueden abrir su vida, hacerle entender que necesita de Cristo Jesús y darle la salvación. Y a tus hijos, Padre, en general, a todos los que hemos creído en Cristo. Si hay cosas y hay tiempos en que no crecemos, no somos como tú, Padre, perdónanos cuando solamente es esfuerzo humano, cuando no nos hemos rendido totalmente a tu fuerza, a tu poder, para hacer, Señor, lo que tú esperas en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes, nos guíes, Señor, continuamente durante el transcurso de nuestra vida, y permítenos ser más como Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, gracias por estar atentos a escuchar la palabra de Dios. Recuerde, si usted está confiando en su propia justicia o en el esfuerzo que carnalmente puede hacer, no va a poder encontrar a Dios. Y al que ya cree, no vas a poder crecer a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor, hermanos, nos ayude en nuestro crecimiento, en el desarrollo de nuestra vida para ser más como Cristo. Una vez más, hermanos, para ir ya terminando, quiero dar bienvenida a todos los que han entrado. Gracias por estar con nosotros. Milagros, que el Señor te bendiga. Ángela, Edgar, creo que ya te saludé. Freddy, Caxa, Maldonado, bienvenido, hermano. Jesús Yauri, Roxana, Zabaleta,
Bueno, Ángela Correa y a todos los demás les he saludado. Ricardo Quiroz, amado hermano, gracias por los saludos. Que el Señor te siga bendiciendo. Saludos a tu familia, a tu casa, a tu esposa. Milagro Soledad, una vez más, mis saludos. A todos los demás hermanos que hemos estado entrando, que han enviado saludos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Sigan orando, hermanos, para que Dios nos dé la sabiduría de buscar un local apropiado para comenzar nuestros cultos presenciales. También, hermanos, sigamos orando por Ruth, por Elena Zapata. Oren por Jonatán y Laura, están por casarse en estos días. ¿Ya? Sigamos orando por los hermanos en Sullana. Oren por nuestro país, hermanos. Oren por nuestras autoridades, sobre todo el Poder Ejecutivo, que Dios le dé la sabiduría para guiar a nuestro país. Que sí, hermanos, lo necesita, pero también necesita nuestras oraciones. Oremos, hermanos. Oremos, es nuestro deber, es nuestra obligación. Oremos por nuestro presidente, que Dios le dé su gracia para hacer lo que es correcto. Esa debe ser nuestra oración. Mis amados hermanos, ore también por el Congreso, que en estos días seguramente va a estar tomando algunas decisiones. Bien, amados hermanos, con esto cerramos. Recuerde, les esperamos en nuestro próximo culto el día domingo a las 11 de la mañana. Nos vemos ese día. Siga siendo más como Cristo Jesús. Hasta pronto.